Buenas tardes. Bienvenidos, amigos. Hola. Bueno, vamos a concretar. A la derecha, en pantalón claro, tenemos a Jorge Solano, cirujano laparoscópico. Amigo, bienvenido. Y a nuestra izquierda tenemos a José Miguel Romeo. José Miguel, bienvenido. Gracias. José Miguel, hace un año, ¿cuánto pesabas? 164 kilos. 164 kilos. La señora de detrás dice, madre mía, porque ¿cuánto mides? 1,62. Tremendo. Era muy fuerte. Ahí te estamos viendo. Oye, una pregunta. ¿Cómo se llega a alcanzar este peso? La obesidad es una enfermedad social muy grave que genera rechazo social. Por supuesto. Y a la enfermedad, en este caso a la obesidad, se entra por dos factores. Sí. Uno se entra por ansiedad y también por estrés. Sí. Y otro por depresión. La ansiedad te la provoca vivir siempre en el futuro y la depresión te la genera vivir siempre en el pasado. Todos los obesos o nos situamos viviendo en nuestro futuro permanentemente muy nerviosos y no controlando el estrés, o bien nos mantenemos en el pasado, quién éramos, de dónde venimos, si hubiéramos sido, si hubiéramos por qué, y todo esto es lo que... O alguien le da un aplauso a este hombre, se lo doy yo ahora mismo. Qué clarito, me has dejado de verdad parado. Qué respuesta. Es así de sencillo. Y se sale de la obesidad por la misma puerta que se entra. ¿Qué es? Tenemos una gran enemiga, todos los obesos, una gran enemiga, que se llama costumbre. La costumbre de hacer siempre lo mismo, es decir, no hacer nada y vivir situados y anclados en la gran problemática que tenemos que no reconocemos. La costumbre, se busca un gran socio, que son nuestros peores enemigos, que se llama miedo. Y la costumbre y el miedo generan un estado en nosotros que nos permanece. ¿Para qué vamos a cambiar si aquí estamos bien? De hecho, hay gente gorda que dice vivan las carnes y viven en un estado deprimente y de salud muy grande. ¿Tú estás pensando en escribirlo? Estoy escribiendo un libro que se va a publicar en septiembre, que estoy muy en contacto con Jorge Solano, que es Yo vencí la obesidad mórbida. Decía que cuando enfrentas la costumbre, que es tu gran enemiga, a su socio, que es el miedo, tenemos un gran aliado dentro de nosotros mismos, todos los obesos, que es el valor. El valor a todo lo que has sido de pequeño, el valor a lo que representa tu mujer, tu hija, en mi caso, que son las dos grandes personas que más me han ayudado junto con mi madre. Y cuando enfrentas todo lo que ha sido tu padre, tus hermanos, y lo enfrentas a la costumbre, enfrentas costumbre al valor, es cuando nace verdaderamente la puerta de la salida de la obesidad, que es la grandeza. Y esto es lo que se entra por la misma puerta que se sale, lo único que hay que echarle coraje. Y ahí entra... Pensé que ibas a decir otra palabra, hay que echarle coraje, efectivamente, sí. Hay que echarle coraje, echarle coraje, y eso es lo que yo he hecho, echarle coraje, ayudado por mi familia, por mi madre, por mi mujer y mi hija sobre todo, y sobre todo, evidentemente también, por el doctor Jorge Solano, que gracias a él y gracias a toda mi familia es por lo que estoy aquí. Increíble. Bueno, enseguida vamos con el doctor, pero antes vamos a describir un poco la situación en la que te encontrabas para que la gente sepa hasta qué punto era una situación de gravedad. No se trataba de un problema exclusivamente estético. Yo tengo aquí una especie de pequeño resumen de lo que podría haber sido una analítica tuya un día cualquiera, hace un año. Tenías diabetes tipo 2. Doctor, ayúdenos a analizar esta analítica. Diabetes tipo 2. 400 de colesterol, ¿cómo vamos con 400 de colesterol? Casi el doble de lo permitido. Ácido úrico por encima de 10, ¿cómo vamos? Alto. Hierro en sangre por encima de 800. Muy alto. Aquí dice que su cardiólogo le había dado, no sé si es estrictamente verdad o era una frase para motivarle, 6 meses de vida. Bueno, el riesgo cardiovascular obviamente era muy alto. Poner fechas es ya más arriesgado. José Miguel, para que sigamos entendiendo la gravedad de la situación, enséñanos tus manos. Tus manos han tenido que ser operadas.
Sí, el hierro, la hematomacrosis, que es como se llama el factor de acumular el hierro en los órganos vitales, como son el riñón, como es el corazón y como son las articulaciones, habían hecho que mis manos se cerraran y que mis manos no pudieran abrirse ni ser prácticas. En ese momento yo era como un inútil, es decir, era una persona muy cargada de peso, en la que tenía una serie de problemas muy graves. Esto condicionado a que vivo 284 días fuera de mi casa por mi profesión y no podía seguir. Tuvieron que abrirme las manos para que éstas pudieran funcionar justo 2 semanas antes de entrar en el quirófano para hacer la operación metabólica. Bueno, vamos ahora con el doctor, vamos con Jorge. Jorge Solano es cirujano laparoscópico y hace un tipo de cirugía que se llama cirugía metabólica. Brevemente, ¿qué consiste? Brevemente hoy día con la cirugía, como la podemos modificar de muchas formas, ya no buscamos solo que adelgace el paciente, ¿de acuerdo? Sí. Sino que lo que buscamos es, sobre todo, solucionar sus problemas, bueno, lo que hablamos de metabólicos, solucionar la diabetes, la hipertensión, la hemocromatosis, el ácido úrico, incluso por encima de la cifra de adelgazamiento. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si un paciente obeso o diabético viene a que yo le opere, ¿qué prefiere? ¿Perder kilos o a lo mejor perder un poco menos y quitarse la insulina? La respuesta está clara. Entonces, ya no es el adelgazar por adelgazar, nunca ha sido cirugía estética, obviamente es una cirugía funcional, pero hoy con lo que hemos aprendido a lo largo de los años, según cómo hagamos la técnica, lo que buscamos primero es solucionar los problemas derivados de la obesidad antes incluso que la propia obesidad, que es lo que realmente renta a largo plazo al paciente. Y esta operación consiste básicamente en reducir el estómago, entre otras cosas, es decir, del 100% del estómago dejamos un estómago más chiquitito, ¿eso es así? Depende. Explícanos, básicamente, por favor. Porque puede haber mucha gente en casa que ahora mismo esté viendo esta entrevista y que puede estar muy interesada. Las técnicas las hacemos un poquito a medida de cada paciente. Es decir, cada obeso es distinto, no es lo mismo, por ejemplo, operar a una mujer de 21 años con una sobrecarga de 40 kilos de exceso de peso que, por ejemplo, a José Miguel. Entonces, varía en según lo que queramos hacer, tanto el tamaño del estómago como el bypass, el cortocircuito que hacemos de intestino. Él, por ejemplo, tiene una reducción de estómago que, bueno, tampoco es muy agresiva. Es decir, que no come tanto como antes, pero les caben, por ejemplo, 2 platos de comida. Sin embargo, el bypass está hecho de otra manera, el cortocircuito, para solucionar los problemas de diabetes, hipertensión, etc. El bypass, digamos, que nos cogemos la comida, nos la llevamos por un circuito alternativo. Exactamente. Y así, digamos, que no es absorbida por el organismo. Exacto. Muy bien. Voy a hacer una cosa, Marcos, por favor, ya, porque me gustaría, esto creo que es una cuestión, no es tanto recrearnos en el problema. ¿Qué es esto? Pues es uno de los pantalones de mi traje. Es la talla 72. ¿Talla 72? Sí. ¿Ahora qué talla llevas? Pues llevo la 48. Ahora llevas la 48. Vamos a ver. Ponte ahí, por favor, porque queremos ver... José Miguel. Caben ahora mismo 2, casi 3, como tú ahí dentro, ¿no? Sí, más o menos sería lo que cogerían. Es decir, ahora soy 2 personas menos. Te puedes sentar, de verdad. Gracias. Y además de todo esto, claro, porque igual, y ahora pido la colaboración de los dos, puede alguien que en casa diga, bueno, pues ya está, me opero y resuelto el problema. Hay que operarse y supongo que también hay que incorporar nuevos hábitos de vida. Es ahí donde entra el deporte. Jorge fue muy claro conmigo. Cuando entré me dijo que tendría que sudar, tendría que aprender a controlar toda la abstinencia de los primeros días para la comida y me dijo que me cambiaría la vida. Él me aportó, según me comentó, una herramienta que es fundamental, pero a la herramienta tenía que ponerle yo el resto de situaciones que iban a permitir en mi vida que no me colgaran pieles, que no tuviese pellejos, que no tuviera consecuencias ninguna y que pudiera tener una vida sin problemas de vitaminas, sin problemas de no asimilar la comida por otros factores. Y lo mejor era el deporte. De todos los deportes, el ciclismo es el deporte más completo que existe para no correr ningún tipo de riesgos en la salud, estar controlado y evidentemente quemar las grasas más deprisa. Y yo de joven, antes de ser obeso, era ciclista. He sido desde los 8 años hasta ser obeso del Club Ciclista Iberia, del cual también he sido presidente durante muchos años,
y a partir de ahí me he sumado para hacer ciclismo y es lo que hago. Suelo hacer, llevo 6.500 kilómetros, llevo 17 cicloturistas hechas desde la primera del calendario, que fue la Gran Bilbao. Llevas, perdona, ¿Quebrantahuesos? ¿Has participado en la Quebrantahuesos? En la Puertos de Ribagorza. En la Puertos de Ribagorza. Bueno, increíble. Dejadme sentar en medio, por favor, vamos a terminar... no, en medio no, a un lado, porque no quiero romper esta bonita pareja. Doctor, yo creo que vamos a terminar con un mensaje que es, aparte de que se puede, es esta combinación entre la parte médica, la parte de la cirugía y la parte de la voluntad y del trabajo de cada uno de nosotros. Estamos quizá a veces demasiado acostumbrados a, con la lógica del consumo, quiero algo, lo consigo, ¿no? Y la vida no es así. La vida exige las dos partes, ¿no? Básicamente hay una regla que manejamos, ¿de acuerdo? Es cuando nosotros operamos a alguien de obesidad, sí. Mi opinión, ¿de acuerdo? Mi opinión es que hay muchas técnicas distintas. ¿Por qué? Porque ninguna es perfecta y porque los obesos son todos distintos. Hay que adaptar cada técnica a cada paciente, no es para todos la misma. Si nosotros hacemos una técnica, y repito, es mi opinión, después de muchos años, que exige al paciente llevar una dieta estricta, yo creo que va a fracasar. ¿Por qué? Porque si un paciente lleva una dieta estricta, él y yo no hablaríamos jamás. No vendría a mi consulta, no habría engordado. Efectivamente. ¿De acuerdo? Si fuera capaz de llevarla previamente, no estaría en la No consulta. me conocería. Efectivamente. Entonces, hay que hacer técnicas que le permitan cierta libertad al paciente, ciertos excesos, ciertos caprichos, porque los va a hacer. Todos los hacen, aunque nos mientan. Todos. Todos lo hacemos. Lo hacemos. ¿Qué ocurre? Si hacemos ese tipo de técnicas tipo bypass, que son más permisivas, siempre hay una regla que es: de lo que tú pierdes, el 70% es gracias al cirujano, el 30% gracias a ti. José Miguel lo ha llevado un poco más al extremo, yo a José Miguel le doy un 50% de lo que ha conseguido. ¿Por qué lo consiguen? Él lo puede decir. La ventaja de este tipo de técnicas es que los 2-3 primeros meses pierden muy rápido. Con lo cual, el posible premio al final del camino lo ves muy rápido también. Entonces, se automotiva. Claro. Esa es un poquito la gracia de este tipo de intervenciones. Bueno, pues Jorge Solano, cirujano laparoscópico. José Miguel Romeo, de verdad, a tus pies. Me ha dejado muy sorprendido. Ya no solo tu historia, sino el fino análisis que has sido capaz de elaborar para entender cómo ha sido tu vida, cómo te has enfrentado al problema y cómo has salido. Amigo, enhorabuena. Gracias. Gracias a todos. Seguimos con Ana.